Celine Dion dijo: «Me educaron como una devota católica de una familia numerosa y en una comunidad que estaba dirigida por la represiva Iglesia Católica tradicional de Quebec. Esta experiencia fue abusiva y traumática, y esto condicionó mi concepto de Dios y de la religión». Y añade: «Yo soy muy espiritual. Es importante creer en algo, y creer en uno mismo es creer en Dios. Para mí, Dios es la vida misma, los pájaros, el aire, el amanecer, el atardecer, los niños, las piedras, las flores, la energía. Sí, ahí es donde encuentro a Dios, pero no en una iglesia». Esta visión religiosa de Celine Dion es panteísta, es decir, panteísmo gnóstico antiguo o panteísmo jesuita. En cualquier caso, el panteísmo identifica a Dios con la naturaleza y el cosmos, es decir, Dios está en todas las cosas, pero no es un Dios personal ni antropomórfico. Celine Dion insiste en que su fe no reside en ir a la iglesia y ponerme de rodillas para encontrar algo a lo que aferrarme. Seguidamente pone el siguiente ejemplo: «Mi madre tuvo momentos difíciles con los sacerdotes católicos, porque ya siendo una familia numerosa, ella se cansó de tener más hijos, así que ella encontró la fuerza y se rebeló contra esas exigencias procreativas de la Iglesia Católica, y entonces el sacerdote de la comunidad la desterró de la casa de Dios, y mi madre le respondió: en lo que a mí respecta, yo soy el Dios aquí con mis hijos, esta es la casa en la que creo». Así pues, Celine Dion fue criada como católica, pero sin dogmas y sin tener que ir a la iglesia. Por eso considera a su madre un héroe y una diosa, y este ha sido su modelo a seguir. Es decir, Celine Dion personifica el arquetipo de la Gran Madre en la cultura popular, mostrándose por un lado como una cantante femenina y poderosa, o sea, como una diva, diosa madre y sacerdotisa de la industria de la música, y por otro lado, como una madre amorosa y devota que ha proyectado con ayuda de los medios de comunicación y mediante su capacidad para conectar emocionalmente con las masas sociales, representando su arquetipo de gran madre a través del matrimonio, la maternidad y la muerte de su esposo. Teniendo en cuenta todo esto, entre 1981 y 2016, los temas principales de los 15 álbumes en francés se refieren a Dios, su mamá y el amor. Por el contrario, entre 1990 y 2019, el amor es el principal enfoque de los 12 álbums en inglés, es decir, las canciones son temas de amor como el amor perdido, el amor resiliente, el amor profundo, el amor vulnerable, el amor como esperanza y salvación, el amor en conexión con otras emociones profundas. En resumen, esta temática es universal y conecta con arquetipos que resuenan en muchas personas a nivel profundo, pues su música simboliza lo femenino, la emoción, la intuición y la conexión con lo inconsciente, lo que puede explicar el impacto psicológico de su música y su popularidad duradera en las masas sociales. Desde una perspectiva junguiana, las canciones trabajan el arquetipo del amante para expresar el amor pasional, el arquetipo de la madre para representar el amor compasivo, el arquetipo del héroe para manifestar el poder del amor, el arquetipo del amado eterno para sugerir la idea del amor verdadero e inmortal, el arquetipo del amante doliente para proyectar el amor como pérdida, tristeza y melancolía. De este modo, Celine Dion es capaz de trabajar con su equipo todos estos arquetipos bajo las múltiples formas del amor, y es así como su música resuena profundamente con el inconsciente colectivo. Ahora bien, para Celine Dion, la música es la experiencia que ha definido su viaje personal, desde sus orígenes humildes en Quebec hasta su conversión en una superestrella internacional. Sin embargo, este proceso de individuación ha conocido muchas dificultades, entre ellas el fallecimiento de su madre, hermano y esposo, y las presiones de la industria musical para afrontar nuevos desafíos que atentan contra su identidad y autenticidad en cuanto a su existencia como persona y como cantante. Precisamente, Celine Dion dijo: «Me protejo del mundo del espectáculo porque es un lugar peligroso. Cualquiera que se adentre en la jungla puede ver belleza, pero también puede ser devorado por la naturaleza». Por eso, Celine Dion se mantenía alejada de las fiestas de la industria musical, sobre todo cuando se convirtió en madre en 2001 y en 2010, y cuando estaba vivo su esposo y manager, quien falleció en 2016. En aquel entonces, Celine Dion era una superestrella consolidada, que se había refugiado en su papel de esposa fiel y madre hogareña,
pero también se fue interesando en la espiritualidad New Age como consecuencia de la pérdida de su esposo y de otros seres queridos. En este caso, Celine Dion dijo que las dificultades de la vida están para ser superadas y aprender de ellas. Así puedes vivir tu vida para encontrarte a ti mismo, para hallar quién eres realmente en tu interior, incluso si a veces te rompen el corazón. La vida no es perfecta, pero podemos decidir cómo afrontarla. Y si no tenemos espiritualidad, nos desmoronamos. Por eso soy muy espiritual, creo en mí misma, creo en mi familia y soy positiva. Aprendí del conocimiento y de la experiencia que debes saber en lo que crees. Si crees en algo, maduras y nunca morirás. Entonces, si no crees en algo, estás muerto en vida. No obstante, la imagen pública de Celine Dion como cantante exitosa y madre perfecta se oscureció con la sombra arquetípica. O sea, el lado oculto de Celine Dion emergió entre 2017 y 2022, periodo en el cual acaecen los siguientes hechos. Celine Dion hizo un extraño spot sobre ropa de género neutral y dice que la moda tiene el poder de moldear la mente de las personas para que sean libres y así puedan encontrar su propia individualidad. Celine Dion comenzó a ser habitual en la moda de la alta costura, ejerciendo como modelo e icono de la Semana de la Moda en París. Celine Dion comenzó a compartir imágenes con simbolismo oculto en sus redes sociales. Celine Dion exhibió diferentes vestidos con las frases "canaliza a la diosa interior" y "asume la diosa interior que llevamos dentro". Celine Dion también estuvo muy presente después del confinamiento, ya sea a través de sus canciones para los anuncios que fomentaban la normalidad social y a través de la filantropía al servicio de Naciones Unidas. Celine Dion fue entrevistada en varias revistas y sus fotos aparecen con gestos iniciáticos, los cuales los ha hecho desde los años 90, aunque ella siempre dice que esos gestos se los enseñó Ben Moody del grupo Evanescence cuando trabajaron juntos en 2007. Celine Dion fue mencionada en la televisión francesa como una persona habitual en las fiestas que organizan las élites políticas y económicas. Todo esto son aspectos de la sombra individual de Celine Dion y de la sombra colectiva de la industria musical y de los poderes fácticos. Sin duda, ella es una gran cantante, pero esta nueva imagen de Celine Dion ha generado mucha confusión entre sus seguidores, quienes se preguntan si ella es una verdadera católica o si ella no es la misma por cuestiones de salud mental. Algunos seguidores, en cambio, consideran que Celine Dion es una empresaria astuta que está expandiendo su imperio más allá de la música. Y otra explicación es que la industria musical le exigió hacer la transición de chica buena a chica mala en una fase tardía de su vida profesional, lo cual coincidió con sus problemas de salud. Finalmente, esto obligará a que Celine Dion interrumpa todas sus actividades profesionales, anunciando a finales de 2022 que se le había diagnosticado una patología neurológica. Ella fue mejorando en 2023, dedicándose a grabar música para películas, pero para el gran público su retorno profesional fue el 26 de julio de 2024, en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde estuvo presente como sacerdotisa de la industria musical, personificando a la diosa Isis, también llamada Sotis o la estrella Sirio. Además, antes de los Juegos Olímpicos, esto es el 25 de junio de 2024, estrenó el documental Yo Soy, Celine Dion, donde la cantante muestra en primera persona su enfermedad y cómo hizo todo lo posible por mantenerse activa, aunque sus seguidores aplauden su fuerza interior, pero también observan que la industria musical exhibió a una mujer enferma, fragmentada y demacrada, capitalizando el sufrimiento de la cantante con vistas a su relanzamiento como superestrella en los Juegos de la 33ª Olimpiada. En este caso, ese Yo Soy del documental está en mayúsculas. Es una afirmación muy poderosa que implica una declaración de identidad y existencia, pero la industria musical utiliza su significado religioso para divinizar a sus cantantes como seres eternos y para reforzar la creencia de los cantantes como dioses que renacen de sus cenizas, cuando han sufrido problemas de salud, crisis espirituales, muertes simbólicas o estados cercanos a la muerte. Estas situaciones son habituales en los individuos. El problema es cuando este descenso a los infiernos está capitalizado por la industria musical. De hecho, en 2012, Celine Dion, recordando a la cantante Whitney Houston, dijo:
La industria musical destruye vidas, por eso no formo parte del mundo del espectáculo. Hago mi trabajo y salgo de ahí. Para terminar, ¿consideras que ella es una gran empresaria con nuevas estrategias? ¿O bien ella está bajo el control de la industria musical después del fallecimiento de su esposo? Buenos días, buenas tardes y buenas noches.